amadas hermanas, muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. Antes de iniciar este estudio, vamos a hacer una oración dándole gracias al Señor por este estudio. Amado Señor y Padre del cielo, queremos poner ante tus pies este estudio. Te pedimos por cada una de las mujeres que van a escucharlo, Señor, para que tú abras el entendimiento y le des la sabiduría para poder entender tu palabra, Señor. Te ruego también por mi vida para que seas tú dirigiéndome por medio de tu Espíritu Santo para que pueda dar la palabra de una forma sencilla y exacta, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos que nos permitas estar concentrados en tu palabra y que esto que estamos haciendo, este estudio, sea de mucha bendición para muchas mujeres. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amadas hermanas, el día de hoy iniciamos un estudio muy lindo. Quería compartirles en este momento pantalla. Vamos a iniciar un estudio que tiene por nombre Caminar juntas, ¿qué implica? En sí, la importancia de caminar juntas es el título. Podemos buscar en este momento Tito capítulo 2 del verso 3 al 5. Dice la palabra del Señor: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Sí? Es bien importante tener en cuenta esta enseñanza de Tito, puesto que nos habla cómo debe ser la mujer. Ha de ser prudente, ha de ser casta, ha de ser cuidadosa de su casa, buena, sujeta a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Necesitamos, amadas hermanas, ser humildes para aprender, como también para enseñar. ¿Qué dice Mateo 11:29? En la nueva versión internacional dice la palabra del Señor: vengan a mí ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Aquí podemos ver que realmente el Señor hace aquí, la palabra habla sobre humilde. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible y humilde. Habla sobre la humildad que nosotros tenemos que tener. Y así vamos a encontrar descanso para nuestra alma. Y dice que su yugo es suave y su carga es liviana. Quiero traerles esta ilustración a colación. Y en el gráfico A-B aparecen dos burritos. Estos burritos querían alimentarse, pero ellos estaban unidos con un cordel y no podían hacerlo. En la segunda escena aparece que ellos tratan de tirar el cordel, pero no se pueden alimentar. Y en la tercera se esfuerzan cada vez más, pero no pueden alimentarse. Podemos ver la otra acción donde aparece que los dos burritos se preguntan qué debían hacer. Y así somos nosotros. Debemos, como personas cristianas, preguntarnos siempre: si somos cuerpo de Cristo, tenemos que andar en unidad. Por lo tanto, es lo que el Señor nos pide, que andemos en unidad. Y ellos decidieron tomar la decisión de estar unidos y se fueron de un lado y comieron el alimento en la segunda escena. Y en la tercera escena se comieron el alimento. Entonces es bien importante, como cuerpo de Cristo, poderse estar unidos y que realmente ese cordel no se va a cortar. Por esta razón nosotros tenemos que estar siempre unidos, haciendo siempre lo correcto, lo que le agrada al Señor. Es muy importante, amadas hermanas, caminar juntas, ¿sí? Pero ¿qué debe motivarnos a hacerlo? Vamos a buscar Efesios capítulo 2 del 8 al 9 para que lo busquemos. Efesios 2 del 8 al 9. ¿Qué dice la palabra del Señor? La palabra del Señor dice:
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Mm? Entonces, ¿qué podemos entender ahí, amadas hermanas? Que nosotros lo que nos debe motivar nuestro comportamiento es la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Desde que murió hasta que vendrá, este tiempo de estar juntas es como un anticipo de lo que vendrá después, es como una probadita de lo que vamos a vivir con el Señor. ¿Sí? Esto es algo que nos motiva, es la gracia del Señor. ¿Sí? Vamos a buscar ahora 2 Timoteo capítulo 1, verso del 2 al 4. 2 Timoteo 1, del 2 al 4. Dice la palabra del Señor. A Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Aquí que podemos ver que aquí está hablando el apóstol Pablo y él habla directamente a Timoteo. ¿Y cómo se refiere a Timoteo? Le dice, amado hijo. Eso es algo que nosotros tenemos que considerar, aprender a tratarnos con mucho amor. Dice también que doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseándote verte. O sea, lo que más anhelaba el apóstol en este momento, en este texto aparece, él quería era ese gozo de tener ese encuentro con Timoteo. Y es lo que nosotros como amadas hijas de Dios tenemos que tener con nuestras hermanas. Vamos a buscar ahora 2 Juan capítulo 12. 2 Juan capítulo 12. Dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros a hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Nosotros que podemos ver acá, que aquí el apóstol ya era anciano, ¿sí? El apóstol Juan era anciano y sentía esa gracia de caminar juntos. Él decía que él no quería escribir con papel y tinta, sino que quería directamente ver cara a cara. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer con nuestras hermanas. Por el momento, el tiempo de la pandemia fue un tiempo un poco difícil, porque de todas formas nos apartamos un poquito. Pero el Señor quiere que volvamos a estar en unidad y es posible que nosotros caminemos juntas y si se hace posible cuando estamos en comunión con nuestro Señor Jesucristo, y Él fundamenta esta necesidad de mantenernos unidas. Vamos a buscar ahora Juan 17, el verso 11. Juan 17, 11. Dice la palabra del Señor. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. El deseo más grande del Señor es que estemos juntos, que estemos unidos. Eso es lo más importante para considerar. Nosotros a veces tenemos que tener en cuenta qué es lo que impide la unidad. ¿Sí? Existen muchas cosas, como por ejemplo una palabra maldicha, un rumor o un chisme, ¿sí? Y a veces cuando esperamos tanto de las personas, eso es un gran error, esperar de las personas, porque como seres humanos y como seres pecadores tendemos a equivocarnos y a hacer las cosas mal de pronto, y de pronto a prometer cosas que de pronto no podemos cumplir, y de pronto nos decepcionamos y nuestro corazón se hiere y se ofende. Entonces es un error gravísimo depender de las personas o esperar de las personas. Necesitamos aprender a no esperar de ninguna persona. ¿Y qué dice Hebreos 12:2? Vamos a buscar Hebreos 12:2. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nosotros tenemos que darnos cuenta
que el único que no nos puede decepcionar es el Señor. Por lo tanto, nuestra confianza, nuestra esperanza es en el Señor. Porque si ponemos la confianza en alguna persona, pues nos van a decepcionar. Por eso es importante, amadas hermanas, no esperar nada de nadie, sino esperar todo en el Señor y poner nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor. ¿Qué dice Primera de Timoteo 2:5? Vamos a buscar Primera de Timoteo 2:5. Dice la palabra del Señor: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. A veces nosotros lo que nos sucede es que nosotros nos creamos falsas expectativas, ¿sí? Y por eso se dan discordias. Nuestro Señor Jesucristo es el que nos permite ser ese mediador entre Dios y los hombres. ¿Y qué hace el Señor? Él crea un vínculo que nos mantiene unidas y nos acerca a Dios y a las hermanas. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el único camino. Y el pecado realmente es el que me separa de tener buenas amigas. Jesucristo me permite tener una buena relación con mis hermanas. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses del capítulo 4 del 9 al 10. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4 del 9 al 10 dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Nosotros tenemos que darnos cuenta, como dice el verso 9, dice: acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Ahí nosotros podemos ver el amor del Señor. Hemos aprendido el amor del Señor, que dio su vida por nosotros en la cruz. Y nosotros también tenemos que aprender a ser como el Señor, a tener ese amor por las hermanas. Esto es algo de mucha importancia. Algunos pecados que impiden esta unidad: podemos tener la comparación. ¿Qué hace la comparación? Esto hace que nuestras relaciones se quiebren. Ejemplo, yo me siento más que tú, o me comparo de que yo soy más espiritual que tú. Entonces, ¿qué pasa con esa comparación? La comparación daña la unidad, ¿sí? ¿El remedio cuál es? El servicio. Es decir, cuando yo me doy a la persona, cuando yo le sirvo a la persona, cuando ya dejo de exaltarme yo, sino que quiero servir al Señor, quiero hacer las cosas como al Señor le agrada. No hay que compararnos, amadas hermanas. La verdadera sierva piensa en servir y en ayudar. Vamos a buscar ahora Marcos 10:45. Marcos 10:45 dice la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de otros. ¿Sí? Es lo que el Señor, Él vino, realmente se hizo hombre, pero fue para servir. Y ese es el gran ejemplo que nosotros debemos tener. Vamos a buscar ahora Hebreos 12:28. ¿Qué dice Hebreos 12:28? Dice la palabra del Señor: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Dos puntos importantes en este texto es que nosotros debemos servir al Señor. Cuando estamos sirviendo al Señor, estamos sirviendo también a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, pero servirle a Dios implica agradándole con temor y con reverencia. Todo lo debemos hacer con temor y reverencia. Temor como respeto hacia el Señor. Es algo bien importante a considerar. Vamos a buscar ahora 2 Corintios 10:12. 2 Corintios 10:12. Segunda de Corintios 10:12 dice la palabra del Señor: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos.
Nosotros qué podemos ver, cuando yo entro a compararme, realmente estoy careciendo de entendimiento. Y esto es un pecado que causa división. Aquí habla, dice que no son juiciosos. No son juiciosos tiene que ver con el entendimiento. Sí, esto es algo a considerar. Nosotros podemos ver el Señor cómo servía y cómo lo hizo realmente. En el Juan 13:15 dice, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. En Juan 13:15 dice, Jesús da un ejemplo para nosotros seguir. Después de lavar los pies de sus discípulos, que fue un acto de amor, humildad y servicio, les animó a seguir su ejemplo y servir unos a otros diciéndoles, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Eso es para que lo consideremos. Jesús, el Hijo de Dios, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nunca se colocó en una posición por encima de los demás. Él amó y sirvió humildemente, dirigiendo y enseñando a los perdidos. Cuando nos fijamos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que refleja su amor por la humanidad, esto debe ser nuestro mayor deseo también, tener ese amor como lo tuvo el Señor. Es muy importante que como cristianos sigamos el ejemplo de Jesucristo. No importa dónde estemos o con quién estemos, las palabras que decimos y las cosas que hacemos siempre deben reflejar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Algunos pecados que impiden esta unidad, estábamos viendo. El segundo pecado son los celos. ¿Sí? Al hablar nosotros de los celos son el resultado de la comparación. Los celos no son algo visible, es un pecado escondido y esto te aleja. Y esto va a decir, te voy dejando o no sigo con esa amistad porque no puedo soportar que tengas una familia, no puedo soportar que tengas un esposo, no puedo soportar que tengas trabajo. Entonces, todos esos son celos, amargura, tristeza. Entonces, ¿qué podemos ver? Vamos a buscar Santiago 13 del 14 al 16, a ver de qué trata la palabra del Señor. Santiago 13 del 14 al 16 dice la palabra del Señor. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Eso es algo que nosotros tenemos que considerar. La sabiduría que viene terrenal es una sabiduría donde abundan los celos amargos, ¿sí? Los celos no son inofensivos, amadas hermanas. Los celos son obras del diablo y hemos de tener mucho cuidado. La sabiduría, cuando buscamos la sabiduría terrenal, busca lo que te conviene a ti, es decir, el sentido de egocentrismo. Esto es para mí y no me importan los demás, sino lo que yo haga. Mientras que cuando buscamos Santiago 3:17, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Sí? Cuando nosotros nos dejamos guiar por la sabiduría de lo alto y no la terrenal que trae los celos, encontramos la manera de estar en paz con las otras personas, somos razonables, mostramos misericordia y los celos, ¿qué pasa? Los celos te encierran, te aíslan y te enfocan solo en ti. Mientras que la sabiduría de lo alto es todo lo contrario a los celos. Que nosotros no rompamos con nuestras amistades, amadas hermanas, por egoísmo, que nos gocemos y celebremos los triunfos y las alegrías de nuestras hermanas. Eso es algo a considerar. Existe otro pecado que es el orgullo. El orgullo se alimenta en nuestras comparaciones, ¿sí? Nosotros necesitamos aprender a despojarnos del orgullo y tener humildad. Vamos a buscar los textos donde está Proverbios 11:2. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Bien importante.
Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, y el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Mm? Nosotros no tenemos que tener ni soberbia ni arrogancia, y mal camino, o sea, la boca perversa, eso no le agrada al Señor. Nosotros tenemos que quitar esas cosas, despojarnos de esas cosas que nos hacen daño. ¿Sí? ¿Qué dice Romanos 12:16 para que lo busquemos? Romanos 12:16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Necesitamos buscar, amadas hermanas, la unidad. Nada de altanería ni de altivez, dice la palabra. Y asociándonos en humildad, eso nos llama el Señor. Lo contrario al orgullo es la humildad. Y el remedio de ese orgullo es la humildad, ¿cierto? Vamos a mirar, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Eso está en Santiago 4 del 6 al 8 y el verso 10. Dios trabaja de acuerdo a las leyes, es una ley natural. Si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios y sometemos nuestra propia voluntad y honor, entonces Él nos dará la gracia que necesitamos para vivir una vida cristiana en verdad y nos exaltará a su debido tiempo. Ser humilde es tener la misma forma de pensar de Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso lo dice Filipenses 2 del 5 al 8. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el máximo ejemplo de humildad. Él no valoró su propia reputación o su honor, sino que se ofreció voluntariamente en cada situación. Así que la voluntad de Dios se cumpliera y que Dios pudiera ser glorificado a través de su vida. Esto es algo que tenemos que considerar. También podemos ver que el orgullo, cuando nosotros somos orgullosos, el Señor no puede hacer esa obra de transformación en nuestras vidas. Busquemos ahora Efesios capítulo 4, verso 2. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, verso 2? Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor, con humildad y con mansedumbre. Necesitamos tener paciencia y soportarnos, ¿sí? Las unas a las otras en amor. Eso es algo que podemos y tenemos que considerar, amadas hermanas. ¿Cómo podemos caminar juntos? Solamente, amadas hermanas, lo podemos hacer a través de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es solamente el que nos satisface. Vamos a buscar el Salmo 118 para que lo busquemos. Salmo 118. Dice Salmo 118, 8. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Sí? ¿Qué pasa con eso? Que nosotros no podemos esperar de una amiga lo que Dios nos puede dar. Necesitamos aprender a confiar en el Señor. La segunda dice, Cristo me ama incondicionalmente. Mi amor por mi amiga también ha de ser incondicional. Proverbios 17, 17 para que lo busquemos. En todo tiempo ama al amigo, es como un hermano en tiempo de angustia. Nosotros tenemos que amar con esa incondicionalidad como el Señor nos enseñó a amar. También aparece, dice, como Cristo me perdonó, yo también puedo perdonar cualquier ofensa. Efesios 4:32. Efesios 4:32 para que lo busquemos.
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros tenemos que aprender a perdonar de cualquier ofensa. No estamos exentos, amadas hermanas, de pronto hacer algo, una palabra o algo mal dicho puede ofender a otra persona. Que el Señor nos ayude también a perdonar, porque sabemos que tal persona me hizo tal daño o me trató mal, pero yo también de pronto también trato mal a las personas. Entonces también yo debo aprender a perdonar esa ofensa y debo seguir adelante y pedirle al Señor que me ayude en esa área, que yo no debo tener resentimiento, sino que tengo que perdonar a esa persona, porque el Señor Jesucristo tuvo misericordia de mí y me ha perdonado. La otra dice, como Cristo busca la santificación, yo también busco la santificación de mis amigas. Eso es algo súper importante. Velar por esas amigas, ayudarlas a que ellas puedan llegar a que cada día hagan las cosas que al Señor le agradan, ¿no? Proverbios 27 del 5 al 6. Mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. ¿Qué podemos ver ahí, amadas hermanas? Que nosotros necesitamos ser esas amigas que le decimos la verdad a nuestra amiga. Con amor le decimos las cosas. Esa es la clase de amiga que el Señor quiere que seamos. Que con sinceridad digamos las cosas. Que esto no está bien, que podamos hablar, que podamos comunicarnos. Eso es algo muy importante que debemos considerar. Y ya para terminar, no dejemos que el pecado dañe nuestras relaciones. Para finalizar, vamos a orar. Amado Señor y Padre del cielo, queremos agradecerte por este estudio. Te pedimos, Señor, que podamos aplicarlo a nuestra vida y que podamos ser esa clase de persona que tú quieres formar en nuestra vida. Te rogamos que nos cambies, que nos transformes y que nos enseñes a depender exclusivamente de ti. Que no dependamos de las personas, porque todas nos van a fallar. Que pongamos los ojos en ti, Señor. Ayúdanos a ser fieles y a perseverar hasta el final. Gracias, Señor, y que todo sea para la honra y gloria de tu nombre. Finalizamos este estudio. Que el Señor les bendiga.